La prédica de hoy la he titulado La justicia infalible de Dios. Y se van a encontrar ustedes con un enfoque de justicia o un enfoque de la justicia infalible de Dios un poquito diferente de lo que normalmente tratamos. Eh, Estos días atrás, estas semanas atrás, hemos venido con varias prédicas y estoy tratando de hilar algunos de los conceptos que ahí hemos venido manejando para ir enfatizando eh, esas cosas bonitas que Dios tiene para nosotros y que en estos tiempos necesitamos definitivamente aprender y dejar bien establecidas. Nos hablaba hablando de el propósito del Señor y cómo Dios, aun cuando nosotros no nos movemos en su propósito, termina cumpliéndolo. Y nos usaba a Jonás con ese ejemplo. Luego yo vine con la prédica de los hijos de Coré y cómo Dios tenía propósito con esos hijos de Coré y terminaron siendo escritores de varios de los salmos, 10 de los salmos, por lo menos de los que se les conoce que tiene el autor. Y veíamos ese día como Dios, a pesar de todo, a pesar de lo que los padres puedan equivocarse, Dios tiene propósito y cumple el propósito con, con sus hijos, con nuestros hijos, con las generaciones que nos, que nos van sucediendo a nosotros. Hijos, nietos y tataranietos, y después más. Luego Lili, la semana pasada, nos habló sobre los beneficios de la justicia, lo que viene con la justicia. Y fueron varios aspectos que vimos. Hoy en esa misma línea, relacionado con los propósitos de Dios, relacionado con las generaciones que vienen y relacionado con la justicia de Dios, quiero que veamos algo que es interesante. Y esto también tiene que ver con aquel, vamos a ver, no fue error, sino equivocación bueno, error y equivocación al final casi son lo mismo. En la lectura que yo hacía, creyendo que estaba leyendo el libro del Levítico, pasé a leer los capítulos que correspondían en números y no me di cuenta. ¿Se acuerdan que se los conté hace 15 días? Bueno, producto de ese error en esa lectura, que no es error, sino que es algo que el Señor me hizo pasarme de un libro a otro para que revelarme con claridad algo que yo había estado manejando en forma incorrecta. Eso tiene relación con la prédica de hoy también. Y lo vamos a ir hablando poquito a poco. Quiero pedirles que en relación con la justicia infalible de Dios, comencemos yendo al libro de Ezequiel, al capítulo 18 de Ezequiel. Vamos un momentito ahí, porque ahí es donde quiero comenzar. Váyase usted al capítulo 18 de Ezequiel, versículos del 1 al 4. Vamos a ver, si están ahí, si ya llegaron al libro de Ezequiel, capítulo 18, les voy a leer. Dice el versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis
¿Por qué usar este refrán en Israel? He aquí todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿Qué es lo que quiero rescatar de este pasaje? Se comenzó a gestar en el pueblo de Israel una costumbre que venía a ser más una justificación de su pecado que nada otra cosa. Usaban ese refrán de que los padres comieron las uvas amargas y los hijos tienen la dentera, para justificar que de ahí, si pecaban era por culpa de sus padres, de los antepasados. Echaban la responsabilidad de sus errores y de sus pecados sobre los antepasados. Es decir, ellos no tenían culpa. Estaban pecando y viviendo en la condición en la que estaban porque los antepasados habían cometido pecado, entonces ellos tenían que cometer pecado. Y Dios los está desmintiendo y diciéndole, no, 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 eso no es así. Está diciendo, el alma que peca, esa es la que muere. Y es que este libro de Ezequiel está escrito en el contexto en que Ezequiel profetizó para el pueblo de Judá, no para el reino del norte de Israel, sino para Judá. Recordemos que el reino del norte fue llevado primero esclavo a Babilonia y unos 135 años después fue llevada a Judá. Entonces, Ezequiel está escribiendo para Judá, para el pueblo de Judá, cuya capital era Jerusalén, en ese tiempo en el que están siendo llevados esclavos. Ezequiel y su esposa fueron llevados esclavos más o menos con otros 10,000, aunque fueron llevados en una condición un poquito diferente, no exactamente como esclavos. Ellos fueron llevados algo así como colonos, porque tenían algunas libertades, dicen los comentarios que se hacen para esa deportación que se dio con esos más o menos 10,000 de la tribu de Judá. Ese es el tiempo en que Ezequiel está escribiendo. Ese es el tiempo en que les está diciendo cómo es posible que ustedes estén pensando que pecan porque sus padres pecaron. ¿Cómo es posible que ustedes estén heredando responsabilidades sobre sus hijos cuando yo lo que les he dicho es otra cosa? Y es que Dios había dicho algo realmente muy diferente de eso desde que los saca de Egipto, nomás comenzando en el Éxodo, el Señor les da un principio que no es ese que ellos están usando. Váyase al libro de Deuteronomio 5:9. Vaya al capítulo 5, versículo 9 del Deuteronomio, para que vean lo que desde antes Dios les había dicho, hablando del mandamiento de no inclinarse sobre o enfrente de los ídolos, de las estatuas y demás. Dice, no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso que visito la maldad. Perdón, estoy utilizando un versículo que lo voy a utilizar después. Paremos ahí, vamos a cambiar. Éxodo 5:9, déjenme tratar de corregir a ver si es que soy yo el que tomé las notas mal tomadas, porque ok, ya me ubiqué. Es Deuteronomio 24:16, no era el 5:9. Ahorita vamos al 5:9 para otro aspecto. Pero ahí en el mismo libro de Deuteronomio, en el capítulo 24, versículo 16, dice lo siguiente. Ahora sí, perdonen el que haya utilizado primero ese versículo, que sí lo vamos a usar, pero ahorita vamos a ver algo interesante en él y algo de lo que Dios me ha venido mostrando. En el 24:16 dice lo siguiente: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Esto es consecuente con lo que está diciendo Ezequiel.
Pero vean que Dios les está dando este mandamiento por medio de Moisés allá antes de que entren a la tierra prometida, o sea, un montón de años antes. Sin embargo, el pueblo de Israel comienza a justificarse y crean una costumbre de justificarse de sus pecados por los pecados que hayan cometido las generaciones anteriores. Aquí hay un error grave y que Dios está diciéndole al pueblo de Israel en la cita de Ezequiel: no, 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 ustedes no van a tener que seguir diciendo eso porque están en un error. Están justificándose, echándole la culpa a las generaciones anteriores a ustedes y pecando a la libre porque ellos pecaron, justificando sus errores porque los otros cometieron errores. Y mire que eso hoy es constantemente escuchado por nosotros, cuando la gente habla y se justifica. Y normalmente se usan muchas justificaciones, pero una de las justificaciones que se usan es: si aquel lo hizo, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Sin conocer los principios de la palabra y sin temor de Dios. La gente pasa justificándose diciendo: mire, yo lo hago porque los demás lo hacen. Yo lo hago porque mi abuelo lo hizo. Es más, hace año y, vamos a ver, estamos en agosto, y 10 meses más o menos, cuando me trasladé o me trasladaron de El Sinac a la Conagevio, una de las personas con las que me encontré en la Conagevio se justificaba en la forma en la que ella actuaba porque tenía un tío que era igual y un hermano muy parecido. Y decía: mire, es que nosotros tres hacemos lo mismo. Somos muy parecidos, actuamos igual. Era pecado lo que estaba haciendo. Así como los israelitas se justifican porque tenían un papá o una mamá o un abuelo o un bisabuelo que hacía las cosas, ellos seguían haciéndolas. Dios está indicándoles que eso se debe romper porque no es así. Cada quien será responsable de su pecado, les está diciendo. Cada quien será responsable y morirá en el caso de que continúe pecando, ¿verdad? Y estamos hablando de muerte eterna, no estamos hablando de muerte física. La muerte física, salvo que Cristo venga pronto, la vamos a tener todos. Pero Dios les está hablando de muerte espiritual. El alma que peca, esa muere. El alma que peca pasa a condenación eterna y no a bendición eterna. Ese es el principio que Dios establece. Pero entonces, cuando yo me equivoqué en aquella lectura y pasé de Levítico a Números, me encontré con el pasaje que estábamos leyendo hace un rato y me encontré con que yo estaba interpretando ese pasaje en una manera errónea. Volvamos ahora a Éxodo 25. Ahora sí, perdón. Éxodo 5:9, que era el que estábamos. Deuteronomio 5:9, perdón. ¿Qué enredo de citas tengo hoy? A Deuteronomio 5:9 y veamos ahora sí lo que Dios está diciendo en función de ese mandamiento. Les dice: no te inclinarás a ellas, hablando de las estatuas y los ídolos, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y yo esto les voy a confesar que lo había interpretado siempre como un castigo de Dios hacia las generaciones que vienen, producto del pecado de los padres y de los abuelos. Pero esta interpretación no es congruente con el mandamiento y con la instrucción que Dios da de que no mueren los padres por los hijos ni los hijos por los padres. De que si los padres comieron las uvas amargas,
no, los hijos no tienen por qué tener la dentera, haciendo uso del refrán. No tiene el hijo por qué responder por el pecado del padre. Y si ustedes continuaran leyendo en esa cita de Ezequiel, tampoco el padre por el pecado del hijo. Ahí Dios lo aclara. Y en esa cita en Ezequiel 18 habla de cuando un padre tiene un hijo, un padre justo tiene un hijo injusto, o cuando un padre injusto tiene un hijo justo. Ninguno de los dos paga por lo que el otro hace. Dios es claro en eso. Pero cuando uno viene a esta cita que acabamos de leer en Deuteronomio 5:9, se encuentra con que Dios dice, yo soy un Dios celoso, fuerte, celoso, dice, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y entonces yo encontraba siempre, bajo esta interpretación, y que me habían enseñado así también, que producto del pecado de los padres, los hijos hasta 3 y 4 generaciones iban a sufrir ese pecado. Era una especie de castigo de Dios por el pecado de los padres. Y cuando me encuentro esto y comienzo a ver episodios en la palabra en los cuales mueren los hijos con los padres, producto del pecado de los padres, me encuentro también el episodio de Coré, de Abirán y de, vamos a ver cómo se llamaba el otro, Elián, creo que era como se llamaba. Ya les confirmo los 3 nombres. Sí, Cogé, Abirán y Datán era el otro. Datán era como se llamaba el otro. Y nos damos cuenta que en ese caso no sucedió así. Los hijos de Coré no murieron. Y cuando uno lee de la distribución de cantores en el libro de Crónicas, en el primer libro de Crónicas, se encuentra con que hay hijos de Coré, hay hijos de Datán y hay hijos de Abirán. Quiere decir que no murieron todos. Es decir, que por la maldad de los padres no fueron castigados los hijos. Eso me hizo entrar en un análisis y buscar en el Señor y decir, Señor, pero ¿cómo es esto? Porque en el caso de Acán, ¿recuerdan el caso de Acán? Acán es aquel que en la conquista de Jericó, poquito después de que Moisés ha escrito estas cosas que estamos leyendo en el Deuteronomio, entran a la tierra prometida con Josué, a la primera conquista que fue la tierra, la ciudad de Jericó, y ahí Dios les dice claramente, de esto hablábamos un poquito el jueves en el tiempo de oración, Dios les dice claramente que en el caso de la conquista de Jericó, nada se podían repartir en el pueblo. Los despojos de toda esa conquista no podían tocar nada. Solo el oro, la plata, los utensilios de bronce iban a ir al tesoro de Dios y todo lo demás debía ser quemado. Animales, utensilios de otro tipo, ropas y demás deberían ser quemadas. Eran destinadas al exterminio, dice la Biblia textual. En la Biblia, en la Reina Valera, dice que son parte del anatema. En esa otra Biblia dicen destinadas al exterminio. Y en ese caso, Acán comete el error de tomar un manto babilónico que era destinado al exterminio, eso tenía que quemarse, tomar un lingote de oro y monedas de plata que tenían que ir al tesoro de Dios. Los toma y se va y los entierra en el centro, debajo en su tienda. No en otro lugar, sino en su tienda. Y eso establece una diferencia fundamental con relación al pecado de Coré, de Abirán y de Datán. Porque, como veíamos hace 15 días, en el caso de estos 3, Coré, Abirán y Datán, por medio de Moisés, Dios le permitió a los hijos mantenerse con ellos o separarse. Y los hijos de esos 3, en esa rebelión, se separaron de ellos, de manera que los que murieron fueron sus papás, no murieron ellos. En el caso de Acán, se aplica plenamente la muerte a los hijos, porque si usted lee
en Josué, ya les digo cuál es, el Josué capítulo 7, donde viene ese pasaje, especialmente en los versículos 24 al 26, mueren los hijos, dice que muere con sus pequeños, son tragados por la tierra, y eso provoca un temor enorme en el pueblo de Israel, porque mueren ellos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué la diferencia entre Acán y Coré, Abirán y Datán? Resulta que el hecho de que Acán hubiese llevado el manto babilónico, el lingote de oro y las monedas de plata y las enterrara en el centro de la tienda, implicó que toda la familia conoció el error. O sea, que Acán había hecho eso. Todos sus hijos conocieron eso, su esposa lo conoció, y todo el mundo, mire, nadie dijo nada. Todo el mundo callado. Participaron del pecado de Acán, pues le estaba robando a Dios y además estaba desobedeciendo la parte que correspondía al exterminio. Y la palabra indica que Acán fue exterminado con su familia y con sus animales. De ese pasaje yo decía, sí, ok, este pasaje en Deuteronomio 5:9 se aplica. Los padres mueren por los hijos. Perdón, los hijos mueren por los padres. Por el pecado de los padres, los hijos van a morir. Resulta que no es así, que este versículo no está diciendo eso. Cuando Dios dice que Él visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, lo que está diciendo Dios es que cuando un padre se comporta de una manera injusta, es tal lo que impregna de maldad en sus hijos que va a costar 2 o 3 generaciones posteriores para eliminar toda esa maldad. Dios no está hablando de visitar para castigar, Dios está hablando de visitar para restaurar. ¿Ve qué visión más diferente? Yo lo veía como que Él visitaba para castigar, y en realidad Él no visita para castigar, visita para restaurar. Esa es la intención de Dios con visitar. Sin embargo, Dios no quita la cosecha de el pecado de un padre. Eso sí lo mantiene. Y sus hijos, producto de la enseñanza del padre, pues vienen con pecado. Pero mire qué bonito cómo Dios hace. Como Él dice que los hijos no morirán por el pecado de sus padres, Él nos ha dado la posibilidad, y esa es la justicia de Dios, de ser restaurados. De otra manera, mire, fíjense ustedes, cada uno de ustedes no tendrían oportunidad de restauración. No la tendríamos ninguno. Voy a hacer memoria de hace 23 o 24 años, Lili Mau. Si Dios no fuese ese Dios que permite esa restauración, yo no hubiera tenido ninguna oportunidad. Y aquel hombre que Lilian vio lleno de soberbia la primera vez, no hubiera tenido oportunidad de ser restaurado. ¿Por qué? Por el pecado de los padres, de los abuelos y de los bisabuelos, pues yo seguiría en la cadena y no tendría oportunidad. Lo mismo sería para cada uno de nosotros. Pienso en Orlando, pienso en la familia Salazar Núñez, pienso en la Solórzano Correa, en todos, en Francisco, en los Villatoro Farber, en los Campos Martínez, demás. No tendríamos oportunidad, no estaríamos aquí, no podríamos estar aquí si se aplicara de esa manera como lo vendríamos entendiendo. Y como el pueblo de Israel lo estaba haciendo, o sea, el error no es solo ahora, sino que el pueblo de Israel se justificaba en el pecado de los antepasados para seguir en sus errores. Producto de todo eso, pues Dios los terminó llevando a Babilonia para corregir esas cosas. Hoy día, nosotros tenemos la oportunidad. Solo veamos un caso más. Hoy día nosotros tenemos la oportunidad de restauración porque Dios dijo, no es así.
Si los padres comen las uvas amargas, los hijos no tienen por qué tenerlas enteras, no les van a doler los dientes ni el estómago. Los hijos van a tener la oportunidad de ser redimidos. En mi justicia yo los voy a redimir. Y es que Dios es justo. Ya había establecido el que los padres no morirán por los hijos ni los hijos por los padres, y él sigue manteniendo esa justicia. Es el hombre el que hace cosas diferentes. Y vean que después de siglos, ahí Ezequiel se los está diciendo, pero vamos a ver un caso en que lo estaban aplicando. ¿Cómo, a pesar de tener la palabra, a pesar de tener la ley ahí y dicho en el Deuteronomio, ellos obviaban eso y seguían haciéndolo? Ya Ezequiel lo dice, pero quiero que usted y yo veamos un caso que lo hemos leído muchas veces y qué interesante, tiene eso como trasfondo. Vaya a Segunda de Reyes capítulo 4. Este es el caso de Eliseo y la viuda, de la viuda que le reproducen el aceite, ¿verdad? Las tinajas de aceite. Ese pasaje dice lo siguiente. Vamos entonces al segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. Ojo, era la esposa de un profeta y eran los hijos de un profeta. Clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. ¿Ven ustedes ahí? Para tomarse 2 hijos míos por siervos. ¿Ven a los hijos pagando por los padres? 2 hijos iban a ser llevados como siervos, en realidad como esclavos de aquel otro al que su papá le debía un dinero. Dice que era temeroso de Jehová, pero no muy buen administrador el hombre entonces. Y sus hijos iban a tener que pagar la deuda que su padre había asumido. Ahí están el pueblo de Israel poniendo en práctica ese pasaje de que ellos aplicaban la ley según ellos de que los hijos sufrían las consecuencias de los errores de los padres y como consecuencia pues llevaban el pecado de sus padres. Claramente Dios está diciendo no es así. Claramente Dios está estableciendo no es así. Él está diciendo no, morirán cada uno por su pecado. El alma que pecare, esa muere. Si mi papá, mi abuelo, mis bisabuelos y ahí para atrás fueron pecadores, ellos responderán por eso, pero no tengo que responder yo. Y a mí me ha venido a ser dada la oportunidad de ser redimido. Y Dios, en cuanto yo reaccioné, 20, 21 años atrás, me ha dado el regalo y ha cumplido la promesa. Así para cada uno de nosotros. Valórelo cada uno y se darán cuenta que es así, que así ha estado sucediendo para sus vidas. ¿Qué es lo importante de esto? ¿Por qué me ha venido a calar tanto el que yo haya venido a darme cuenta de un error de interpretación en la palabra y a cortar, pero por lo sano, en el entendimiento, ese concepto de que los hijos pagan por el pecado de los padres? Por una razón muy importante para ustedes y para mí hoy, para lo que Dios quiere que nosotros hagamos hacia afuera. Y es que nosotros debemos aprender a ver un tesoro en cada persona. Hoy nosotros tenemos que entender
una forma de ver las cosas y sobre todo a las personas, mis amados, pongan su mente sobre las personas, a verlas diferente. A veces hacemos esfuerzos que no son fructíferos y alguna persona en la que dedicamos un poco de tiempo no responde como quisiéramos que responda. A veces sí. Pero independiente de eso, usted y yo hoy tenemos que aprender a ver a cada persona como un tesoro. No la mire por su papá, por su abuelo, por su bisabuelo, por su tío o por su hermano que hace injustamente, que no hace las cosas correctamente. No mire a la persona por eso. No la valore por eso. No la evalúe por eso. Mire lo que Dios quiere hacer. No la mire para atrás. Mírela hacia adelante. Mírela hacia lo que Dios quiere hacer. Mírela hacia lo que Dios puede hacer con esa persona. Estamos permeados porque nuestra visión son las realidades que hoy tenemos y entonces tomamos las realidades de un padre, una madre o un hermano que actúan mal para endosarle a la persona lo mismo. Les ponemos etiquetas. Y Dios está diciendo, no es justo, no es correcto. No etiqueten. Déjenme a mí hacer sobre la persona. Claro que el instrumento para hacer sobre esa persona somos nosotros. Hay un tesoro en cada quien. Hace unos años, ya puedo decir años, había predicado un poquito de esto. Y creo que había sido producto de una visita a Guatemala, en donde estuvo Chris Balloton en esa reunión en Guatemala, y él nos había enseñado un poquito de eso. Me lo vino a recordar ahora porque el lunes pasado, en el equipamiento de la Escuela del Reino, otra vez él vuelve a hablar de eso. Incluso volvió a mencionar sobre algunas anécdotas que él le había pasado, una anécdota con un par de homosexuales y una anécdota con otro hombre que lo veía él muy rudo y que Dios le dijo, ve y dile a ese hombre que él es un hijo de mamita. Y Chris Balloton se queda así, como a ese hombre que estaba cargado de tatuajes y grande, fuerte, pelo largo, que se veía un ogro, ¿verdad? Le voy yo a ir a decir eso, decía Chris Balloton. Y bueno, Dios le dijo, dígaselo. Al final, Chris Balloton se lo dice, es que eres un hijo de mamita. ¿Ah? Y seguro yo me imagino que Chris Balloton se hizo así. Y él le reconoce que tenía una serie de deficiencias en su vida y que tenía mucha dependencia de su mamá. Bueno, en ese tiempo él nos contó eso, deben ser unos 6 o 7 años de esa visita a Guatemala. Este lunes, en una de las prédicas de él que se dan en la Iglesia del Reino, él vuelve a hablar de eso y me lo recordó. Y yo me recordé eso del tesoro en las personas, que en realidad siempre lo he tenido en mi mente, siempre he tenido claro que cada persona es un tesoro que Dios quiere sacar. Por eso lo que Lilian oraba y decía sobre mi esposita hoy, es un tesoro que Dios quiere sacar. Hay un tesoro ahí escondido que Dios quiere sacar a la luz. Como hay un tesoro escondido en cada persona que Dios quiere sacar a la luz. Pero cuando nosotros vemos a los demás poniéndoles una etiqueta producto de lo que fue su papá, o de lo que es su papá, o de lo que fue su abuelo, les impedimos la oportunidad que Dios les está dando. Y es que se la impedimos nosotros porque Dios actúa a través de nosotros. Eso es una decisión de Dios. No va a venir Dios directamente. Claro, cuando nosotros actuamos, Él toca el corazón. Él habla al corazón. El Espíritu Santo transforma y comienza la transformación en la persona. Pero nosotros tenemos que accionar. Si yo le pongo la etiqueta a la persona, nunca voy a accionar. Si me hubieran puesto a mí la etiqueta
de aquel soberbio, yo no sé qué habría hecho Dios. Quizás hubiera con otra oportunidad, con otra persona darme la oportunidad, pero me lo hubieran negado en ese momento. Piense usted, ¿cuál fue la oportunidad que Dios le dio? ¿Cómo se la dio? Si le hubieran puesto la etiqueta de no sé qué, si se hubiera dado esa oportunidad o no se hubiera dado. Hoy, esta claridad sobre que el pecado de los padres no es arrastrado hacia los hijos, lo que se arrastra es la cosecha, pero aún arrastrando la cosecha, Dios dice, son 2 o 3 o 4 generaciones para quitar eso. Y si la persona que te está poniendo Dios de frente es la tercera o la cuarta generación en donde se va a quitar eso, ay, y Dios un día nos va a decir, vea, era la tercera generación, ya yo había venido trabajando y le estaba poniendo enfrente a usted a alguien a quien le estaba dando la oportunidad para ser restaurado y usted volvió a la espalda. Y usted no miró el tesoro, sino miró la etiqueta que se le ha puesto a esa familia, a esa gente. Claro está, cada uno tendrá que responder. Como un día yo lo tuve que decir. Yo dije primero, no, yo estoy bien, yo no necesito. Y después, asfixiándome, tuve que decir, Señor, si está bien, como tú digas. Y si es así, que socan la tuerca y la socan, hasta que uno diga, ya bien, ya no aguanto más. Bueno, pues será así, pero no quitemos la oportunidad nosotros. Dios pone lo que nosotros tenemos que hablar. En la justicia infalible de Dios, usted y yo hemos tenido oportunidad. En la justicia infalible de Dios, los hijos, aunque los padres hayan sido injustos, tienen la oportunidad de ser redimidos y de recibir la justicia de Dios. Mire la palabra, sobre todo los salmos, pero toda la palabra, si usted busca en una concordancia la palabra justicia, se va a encontrar una o dos páginas. Hoy Dios nos dice, hijos, entiendan lo siguiente, todos tienen una oportunidad y en todos he puesto un tesoro que hay que buscar, descubrir, que hay que buscar, extraer. Y cuando nosotros extraemos ese tesoro, cuando facilitamos que ese tesoro se extraiga, en realidad lo extrae Dios, no lo extraemos nosotros, pero somos el instrumento para que se extraiga. La justicia de Dios nos redime. Y recibimos todas las cosas de esa justicia que nos enseñó Lilian la semana pasada. Y se dan todos los propósitos que Dios tiene con esas personas de los que hablamos hace 15 días y de los que nos habló Orlando hace 22 días. ¿Se dan cuenta cómo Dios está encadenando nuestras prédicas? Cómo Dios está poniendo la palabra que nos da en relación una y otra cosa, un domingo y otro domingo. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Enseñándonos justicia. Dios está diciendo, yo soy justo, voy a actuar justamente siempre. Y mi palabra no se contradice. Aunque, como les mostré hace un rato, parecía contradecirse. Yo visitaré la maldad de los padres sobre los hijos. Me decía a mí, sí, es correcto, los hijos van a sufrir por los padres. Pero después él dice, no, los padres no mueren por los hijos. Y entonces se queda uno, oh, suave, ¿cómo es esto? ¿Qué pasa? Estas dos citas no son congruentes. Hay una contradicción. ¿Se contradice Dios? No estábamos interpretando, en mi caso, mal. Pero qué bendición, Dios vuelve las cosas para bien, porque ahora nos permite volver a entender otra vez que cada quien tiene un tesoro. Ahora nos permite ver que cada quien tiene una oportunidad.
Y yo quisiera que en este momento usted traiga a su mente a esas personas que Dios ha puesto delante de usted. De esas, porque yo sé que Dios le pasa hablando, le pasa diciendo, por lo menos ore por la persona, pero usted dice, ay, es que no veo qué se puede hacer, no veo cómo puede hacerse algo, pues si la persona insiste en hacer lo incorrecto o no presta oídos para escuchar lo que estoy diciendo. No se preocupe por eso. Dios dice que su palabra nunca regresa vacía. Y que como la lluvia va y riega la tierra y hace aquello para lo que es enviada, la palabra de Él igual hará aquello para lo que es enviado. Piense en este momento, traiga a su mente a esas personas que Dios le ha puesto y vamos a orar por ellas. Y vamos a pedirle a Dios que nos brinde una nueva oportunidad para que esas personas vengan a conocer del Señor. Puede ser que usted lo vea, puede ser que no lo vea. Puede ser que usted tenga de Dios la oportunidad de ver a la persona redimida, tal vez con nosotros en la iglesia, o puede ser que en otra iglesia, pero nuestra función es facilitarle la oportunidad. Cierre sus ojitos. Yo sé que Dios le ha puesto a alguien a usted. Y vamos a orar por esa persona. Padre, venimos delante del trono de la gracia en este momento. Venimos ante tu presencia, Señor, sabiendo que tú eres justo, infaliblemente justo, y que harás justicia cuando las personas en el mundo reaccionen y quieran venir a ti, redimiendo y trayendo, Señor, todos, sin quedar ninguno, los aspectos que vienen derivados de la justicia, que vienen junto con la justicia. Señor, aquí te ponemos a cada una de esas personas por las que tú nos has puesto inquietud. Esas personas que en algún momento les hemos hablado o que tú has puesto que les hablemos y nosotros no hemos accionado. Esa persona que hoy tiene un problema de salud o un problema anímico, hasta depresión o un problema de relaciones familiares o un problema económico. Señor, alguna de esas cosas será una oportunidad para que nosotros accionemos y abramos nuestra boca y digamos la palabra que tú les quieres dar. Señor, prepara esos corazones en estas épocas. Y por el medio que tú escojas, Señor, porque tú nos guardarás, permítenos hablarles. Permítenos, Señor, llevar el mensaje que tú le tienes a cada uno de ellos. Tal vez te miran como un Dios castigador y no conocen de tu amor. Tal vez creen que no es perdonable el error que han cometido, el pecado que han cometido, que nunca los perdonarás, pero hoy nosotros sabemos que no es así, que ya todo tu pasado, todo nuestro pasado, tú lo compraste, tú nos perdonaste, que nuestro pasado está en Cristo Jesús escondido allá en el pasado, en el fondo del mar, y ya no hay más de ello. Tal vez ellos no sepan esto y tienen angustia y creen que no tienen oportunidad porque no saben cómo eres tú, Señor, porque no conocen cómo eres tú. Papito Dios, ábrenos oportunidades con esas personas. Extiende tu misericordia, que es nueva cada día. Y en esta semana, permítenos llevar el mensaje que ellos necesitan. Habla a nuestros corazones, Señor.
y que tu Santo Espíritu guíe nuestros labios, que sean palabras sazonadas en Él. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.